Parashat Tatzriah de Vaikra, Levítico capítulo 12, versículo 1 en adelante. Hashem le habló a Moshe diciéndole: Háblales a los israelitas, diciendo: Cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará ritualmente impura durante 7 días, tanto como los días de impureza ritual por su periodo. Al 8º día deberá circuncidarse el prepucio del niño. Después de esos 7 días, deberá esperar 33 días más, periodo durante el cual su sangre será ritualmente pura. Comentario. O sea, cualquier flujo de sangre que viese en este periodo es puro. No se considera sangre menstrualmente. En la práctica, no obstante, en virtud de la rigurosidad de las normas que rigen para la sangre menstruante, cualquier flujo de sangre que la mujer experimente, inclusive a los 33 días, se considera ritualmente impuro. Continuamos siempre con el versículo 4. Durante ese periodo de purificación, ella no debe tocar nada sagrado ni entrar al santuario. Y si da a luz una niña, durante 2 semanas tendrá el mismo estatus de impureza que los días de su periodo. Entonces deberá esperar 66 días más. O sea, un total de 80 días. Tiempo durante el cual su sangre será ritualmente pura. Al completar el periodo de su purificación por un hijo o por una hija, deberá llevarle al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero dentro de su primer año de vida para ofrenda olá y una palomita o una tórtola para ofrenda hatat. Y el sacerdote lo ofrendará ante Hashem y así le brindará expiación a ella, y ella quedará pura del flujo de su sangre. Esta es la ley aplicable a la mujer que haya dado a luz tanto un niño como una niña. Pero si no tuviese suficientes recursos para llevar un cordero, que lleve 2 tórtolas o 2 palomitas, uno para ofrenda olá y el otro para ofrenda hatat, y el sacerdote hará expiación por ella y la purificará. Continuamos la lectura con Vaikra capítulo 13. Antes de realizar la lectura, es importante hacer un preámbulo. El Tzraarat. En el siguiente capítulo trataremos el tema de Tzraarat, término que normalmente se traduce como lepra. Sin embargo, por diversas razones, dicha traducción es errónea. La lepra es una dolencia causada por el bacilo de Hansen, mientras que el Tzraarat era la manifestación física de una conducta espiritual inadecuada, principalmente la maledicencia. El Tzraarat se manifestaba en forma gradual en la medida que el responsable continuaba con sus malas prácticas. Primero se manifestaba en las paredes de su casa, luego en los objetos de cuero y finalmente en su propia piel. Y entonces el sacerdote debía aislarlo para que desde la soledad del encierro meditara sobre sus actos que lo llevaron a tal situación. Básicamente, el Tzraarat mencionado en el contexto bíblico alude a unas manchas blancas en la piel e incluso en objetos. Las otras dolencias citadas aquí, relativas al Tzraarat, representan algún tipo de inflamación, hinchazón o erupción cutánea, siendo que no existe una traducción apropiada para el concepto Tzraarat en sus diferentes formas de manifestación. Empleamos en el texto las respectivas denominaciones hebreas. Ahora sí, empezamos con el capítulo 13, versículo 1. Hashem le habló a Moshe y a Aarón para que transmitan al pueblo: Cuando una persona tuviese en su piel una set, es decir, mancha blanca, una zapahat, es decir, una decoloración, o una baheret, es decir, una erupción,
y se transforma en tzraarat, será llevada ante Aarón, el sacerdote principal, o ante uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote deberá observar la afección en su piel. Si el pelo en la zona afectada se puso blanco y la afección penetró su piel, es tzraarat. El sacerdote deberá examinar la afección y declarar impura ritualmente a la persona afectada. Si hubiese un bajeret blanca en su piel y la afección no haya penetrado la piel ni el pelo de la zona afectada, se ha puesto blanco. El sacerdote pondrá a esa persona en cuarentena en una casa aislado por 7 días. Al séptimo día el sacerdote lo examinará. Si la afección mantiene su aspecto y tamaño original sin haberse extendido en la piel, el sacerdote lo pondrá en cuarentena 7 días más. Continuamos con Vaikra capítulo 13, versículo 6. Al cumplirse el segundo plazo de 7 días, el sacerdote lo examinará nuevamente. Si la afección atenuó y no se extendió en su piel, el sacerdote lo declarará puro. Se trata de una mispahat, es decir, una decoloración cutánea. Deberá sumergir su cuerpo y su ropa en agua y quedará puro. Pero si la mispahat, es decir, la decoloración, se hubiese extendido en tamaño después de haber sido examinada por el sacerdote para su purificación, deberá ser examinada nuevamente por el sacerdote. Si el sacerdote nota que la mispahat se extendió en la piel, el sacerdote lo declarará ritualmente impuro. Es afección de tzraarat. Cuando se sospeche que una persona está afectada de tzraarat, será llevada ante el sacerdote. El sacerdote lo examinará y si comprueba la existencia de una set, es decir, mancha blanca, en la piel que hizo que el pelo de la zona afectada se pusiese blanco, o incluso si la carne dentro del área de la set tuviese apariencia de sana, se trata de tzraarat crónica en la piel. Comentario: pues una afección reciente se expande en forma concéntrica desde el centro hacia la periferia, y en este caso, en el centro ya hay carne que tiene la apariencia de sana, lo que indica que la afección es crónica, de larga data. El sacerdote lo declarará ritualmente impuro, pero no pondrá en cuarentena, pues su impureza es obvia. Si el tzraarat se expande en la piel hasta cubrir toda la piel del afectado, desde su cabeza hasta sus pies, todo lo que está a la vista del sacerdote, el sacerdote deberá examinarlo y si confirmase que la afección cubrió toda la carne, declarará puro al afectado. Siendo que se ha puesto todo blanco, es puro. Pero en el día que aparezca en la persona piel sana, color carne, quedará impurificado. Cuando el sacerdote confirme la presencia de piel sana, declarará impura a la persona. La piel sana, en este caso, es signo de impureza. Se trata de tzraarat. Si la piel sana se torna nuevamente blanca, deberá presentarse ante el sacerdote. El sacerdote deberá examinarlo. Si comprueba que efectivamente la afección se tornó blanca, el sacerdote declarará puro al afectado. Él es puro. Continuemos con Vaikra, Levítico capítulo 13, versículo 18. Cuando en la piel hay una inflamación que haya sanado, si en el lugar de la inflamación aparezca una set, es decir, una mancha blanca, o una bajeret, es decir, una erupción blanca o rojiza, deberá ser examinada por el sacerdote. Si el sacerdote viese que la afección ha penetrado la piel y el pelo de la zona afectada se tornó blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Es afección de tzraarat, que ha brotado sobre la inflamación. Pero si al examinarla el sacerdote viese que no hay pelo blanco en la zona afectada ni la afección ha penetrado la piel y se ha puesto de color blanco opaco, el sacerdote lo pondrá en cuarentena por 7 días.
Si la afección se expande en la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es una afección. Pero si la bajeret, es decir, la erupción, se mantiene y no se expande, es cicatriz de la inflamación. El sacerdote lo declarará puro. Continuemos con Baikra, Levítico capítulo 13, versículo 24. Si una persona tuviese una quemadura de fuego en su piel y en la quemadura brota una bajeret, es decir, una erupción, blanca, rojiza o solo blanca, el sacerdote deberá examinarla. Si viese que el pelo de la zona afectada se puso blanco y la afección pareciese haber penetrado la piel, se trata de tzraarat, que ha brotado en la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro. Es afección de tzraarat. Pero si al examinarla el sacerdote comprobase que no hay pelo blanco en la bajeret, es decir, la erupción, ni pareciese haber penetrado la piel y se ha puesto de color blanco opaco, el sacerdote lo recluirá durante 7 días. El sacerdote examinará la afección al 7º día. Si se hubiese expandido en la piel, el sacerdote la declarará impura. Es afección de tzraarat. Pero si la bajeret, es decir, la erupción, se mantuviera estable sin extenderse en la piel y se pone de color blanco opaco, entonces se trata de una decoloración por la quemadura y el sacerdote lo declarará puro, pues se trata de la cicatriz de la quemadura. Continuemos con Baikra, Levítico capítulo 13, versículo 29. Un hombre o una mujer que tuviese una afección en el cuero cabelludo o en la zona de la barba, el sacerdote deberá examinar la afección. Si pareciese haber penetrado la piel y en ella hay pelos finos y amarillos, el sacerdote lo declarará impuro. Es netek, o sea, tzraarat, del cuero cabelludo o de la zona de la barba. Pero si al examinar la afección de neket, el sacerdote viese que no penetró la piel ni hay en él pelo negro, el sacerdote pondrá en cuarentena por 7 días al afectado de netek. Al 7º día el sacerdote examinará la afección y si viese que el netek no se extendió, ni hay pelo amarillo en él, ni penetró la piel, la persona se rasurará excepto el lugar del netek. Y el sacerdote pondrá en cuarentena al afectado de netek durante otros 7 días. Al 7º día el sacerdote examinará el netek. Si viese que el netek no se extendió en la piel ni penetró la piel, el sacerdote lo declarará puro. El afectado deberá sumergirse en una mikvé y también deberá sumergir su ropa y quedará puro. Pero si el netek se hubiese extendido en la piel, después de haber sido el afectado declarado puro, el sacerdote deberá examinarlo. Si viese que el netek se extendió en la piel, el sacerdote no tendrá necesidad de buscar el pelo amarillo, pues ya es impuro. Pero si el netek se mantiene estable y en él creció pelo negro, es señal de que el netek ha sanado, es puro, y el sacerdote lo declarará puro. Si un hombre o una mujer tuviese en su piel forúnculos blancos, el sacerdote deberá examinarlos. Si resultase que los forúnculos fuesen de color blanco opaco, se trata de un boak, es decir, una simple erupción, que brotó en la piel y es pura. Continuemos con Baikra, Levítico capítulo 13, versículo 40. Si a una persona se le cae, por ejemplo, el cabello de la parte de atrás de la cabeza, en esa zona que perdió cabello es calvo y queda puro. Comentario, o sea, queda puro en cuanto a la afección netek. Esto significa que a esa parte de la cabeza no se le considera más como una zona de vello, sino como de piel común del cuerpo. La diferencia es la siguiente. Hasta el versículo 28 consideramos las afecciones de la piel, excepto en las zonas de vello.
A partir del versículo 29 consideramos las afecciones específicas de las zonas de vello. Estas afecciones reciben el nombre de netec, es decir, esa afección de la persona no se evalúa como un netec, sino como una afección de piel, de tipo de las analizadas hasta el versículo 28. Continuemos con el versículo 41. Y si se le cae el pelo en la parte anterior de la cabeza, es calvo por delante, pero puro en cuanto a netec. Pero si en la calvicie posterior o frontal hubiese una afección blanca, rojiza, es erupción de tzraarat, posterior o frontal. El sacerdote deberá examinar. Si viese que hay una afección seet, es decir, de mancha, de color blanco rojizo en la calvicie posterior o frontal, similar a la apariencia de tzraarat en la piel, la persona está afectada por tzraarat, está impura. El sacerdote la declarará impura. Su afección está en su cabeza. Un hombre afectado de tzraarat, que tuviese la afección, deberá llevar la ropa rasgada, deberá dejarse largo el pelo de su cabeza, deberá cubrir su cabeza hasta los bigotes. Impuro, impuro. Deberá gritar para evitar que se acerquen a él. Mientras dure la afección, está impuro. Y puesto que está impuro, deberá vivir solo fuera del campamento. Comentario. Una de las causas del tzraarat es la maledicencia y la propagación de rumores. Los rumores pueden provocar la enemistad entre dos personas e incluso la ruptura de una pareja. La persona que provoca que dos individuos se aíslen mutuamente, también él merece quedar aislado. Por eso, un afectado de tzraarat, a diferencia de otras personas impuras, debía recluirse. Ahora continuamos con el versículo 47. Esta es la ley. Cuando una vestimenta tuviese afección de tzraarat, ya sea vestimenta de lana o de lino, ya sea que esté en cualquier lugar del tejido de lino o lana, tanto en la urdimbre como en la trama, o en el cuero, o en cualquier objeto de cuero. Si apareciese una mancha de color verde fuerte o rojo fuerte en la vestimenta, o en el cuero, o en un tejido, tanto en la urdimbre como en la trama, o en cualquier objeto de cuero, es afección de tzraarat y deberá ser mostrada al sacerdote. El sacerdote deberá examinar la afección y aislar el objeto afectado por 7 días. Al 7º día deberá examinar nuevamente el objeto afectado. Si la afección se hubiese extendido en la vestimenta o en el tejido, tanto en la urdimbre como en la trama, o en el cuero, o en cualquier objeto de cuero, esa afección es tzraarat, degenerativa, y el objeto es impuro. La vestimenta, la urdimbre o la trama de lana o lino, o cualquier objeto de cuero en que se manifieste la afección, debe ser quemada a fuego, pues se trata de tzraarat maligna. Si al examinarla el sacerdote comprueba que no se extendió en la vestimenta o en la urdimbre y en la trama del tejido o en cualquier objeto de cuero, entonces el sacerdote mandará lavar el artículo que tuviese la afección y lo aislará 7 días más. Continuamos con Vaikra, Levítico capítulo 13, versículo 55. Después de que la prenda haya sido lavada, el sacerdote deberá examinar la afección. Si viese que la afección no ha cambiado de color ni se ha extendido, igualmente es impura. Deberás quemarla al fuego. Es una afección penetrante en su vestimenta nueva o en su vestimenta desgastada. Pero si al examinarla el sacerdote viese que la zona afectada se opacó después de haber sido lavada, entonces
la arrancará de la vestimenta o del cuero o de la urdimbre o de la trama. Pero si la mancha volviese a aparecer en aquella vestimenta, o en la urdimbre o en la trama, o en cualquier objeto de cuero, se trata de una erupción. En tal caso deberás quemar a fuego el objeto que presentase la mancha. En cambio, si la vestimenta o el urdimbre o la trama o cualquier objeto de cuero es lavado y la mancha desaparece, deberá ser sumergido nuevamente y quedará puro. Esta es toda la ley respecto a la afección de tzra'arat, de la vestimenta de lana o de lino, de tejidos, tanto de la urdimbre como la trama, o de cualquier objeto de cuero, a través de la cual se los declarará puro o impuro. Haftarah Tasriah, de 2 de Malachim, 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 5:19. Vino un hombre de Baal Shalisha, ciudad próxima al Jericó, trayendo pan de la primera cosecha, 20 panes de cebada y también granos frescos, aún en su cáscara. Elisha le dijo: dáselo a la gente para que coman. Pero su sirviente respondió: ¿cómo voy a darle esto a 100 personas? Entonces Elisha repitió: dáselo a la gente para que coman, porque así dice Hashem: comerán y aún sobrará. Entonces lo puso ante ellos y lo comieron, y les sobró tal como dijera Hashem. Continuamos con segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, es decir, de Siria, era un hombre eminente ante su amo y muy respetado, pues Hashem le había dado la victoria a Aram por su intermedio. Era un hombre fuerte, pero sufría de tzra'arat. De Aram había salido grupos guerrilleros que capturaron a una chica joven de Israel, la sirvienta de Naamán. Ella le dijo un día a su patrona: ojalá que los ruegos de mi amo lleguen hasta el profeta que está en Shermorón, es decir, Samaria, porque él puede curar de su tzra'arat. Entonces Naamán fue y le contó a su rey todo lo que le dijo la chica que vino de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram respondió: anda entonces, yo enviaré una carta al rey de Israel. Naamán partió llevando para el profeta 10 kikar de plata, 6,000 shekel de oro y 10 mudadas de ropa. Comentario: el kikar y el shekel son medidas de peso. Versículo 6. Y también llevó la carta al rey de Israel, que decía así: cuando esta carta llegue a ti, sabrás que te he enviado a mi servidor Naamán para que le cures de su tzra'arat. Pero cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestimentas y dijo: ¿acaso soy Elohim que mata y da vida para que éste me envíe un hombre a que lo cure de su tzra'arat? Entiendan que están buscando un pretexto contra mí. Pero cuando Elisha, hombre de Elohim, supo que el rey de Israel había rasgado sus ropas en señal de aflicción, mandó a decirle al rey: ¿por qué rasgaste tus ropas? Por favor, que el hombre venga a verme ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y su carro y se paró frente a la puerta de la casa de Elisha. Elisha le envió un mensajero para que le dijera: anda, báñate 7 veces en el Jardín, y tu carne volverá a su estado natural y quedarás puro. Pero Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar el nombre de Hashem su Elohim y que iba a pasar su mano sobre la parte enferma y que así me curaría del tzra'arat. ¿Acaso los ríos Amaná y Parpar, los ríos de Damasek
es decir, Damasco, ¿no son mejores que todos los ríos de Israel? ¿Acaso no puedo yo bañarme en ellos para purificarme? Muy enojado dio la vuelta y se fue de allí. Entonces se acercaron a él sus sirvientes y le dijeron: Señor nuestro, si el profeta le hubiera ordenado hacer algo difícil, ¿no lo haría usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho: báñese y se purificará. Naamán fue y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como le dijera el hombre de Elohim. Entonces su carne se volvió pura, como la de un jovencito. Luego fue con todos sus acompañantes a ver al hombre de Elohim, Elisha. Al llegar ante él, le dijo: ahora conozco que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Por favor, acepta un regalo mío, soy tu servidor. Pero Elisha le respondió: por el Elohim viviente, ante quien yo estoy parado, no puedo aceptarlo. Naamán le insistió, pero él se negó. Dijo Naamán: por lo menos permite que me lleve 2 mulas cargadas con tierra para hacer en Damasco un altar con tierra de Israel. Porque no ofreceré más ofrendas ni sacrificios a otros dioses, sino solo a Hashem. Solo ruego a Hashem que me perdone una sola cosa. Cuando mi rey vaya al templo idólatra de Rimón para prosternarse allí, y él se apoye en mi brazo, yo también deberé prosternarme. Por favor, que Hashem me perdone por eso de prosternarme en el templo idólatra de Rimón. Y Elisha le respondió ambiguamente: anda en paz. Y Naamán se alejó de él. Elisha le respondió ambiguamente porque no podía consentirle que hiciera un acto de idolatría. El nombre de la porción, Tasriah, significa ella concibe, o también puede traducirse como sembrar. Esto en términos generales puede ser el resultado de algo que puede ser puro o impuro, en términos espirituales y manifestándose en términos también naturales. Quiero decir, otra posible traducción es portadora de la simiente. Esto puede llevarnos a la reflexión del rol que tenemos en esta tierra. Tomando el fundamento del significado del nombre de esta porción, surge la pregunta: ¿puede ser posible que una mujer quede impura al dar a luz? La impureza y pureza son energías que envuelven a las personas. Esas energías pueden acercarnos o alejarnos del Creador con mucha facilidad. Esa purificación toma lugar en esta semana preparatoria a Pesaj, cuando se dio lugar a la primera redención, cuando Israel sale de Egipto. Posteriormente, en la segunda redención, cuando el Cordero Pascual confirmó el pacto con muchos. Ahora, decidimos vivir en pureza o impureza. Ahora decidimos si deseamos tener esas energías de vida o energías de muerte. La mikveh o bautismo tiene un rol preponderante en este asunto. Ese periodo de purificación juega un rol de separación y creación de vínculos entre la madre y su simiente, sin presiones y con el tiempo para que el cuerpo se habitúe a la nueva vida. Es por eso que están estas etapas. Una de las características de el zarat, que se conocía como lepra, pero realmente no es lepra, es un tipo de mancha que salía. Y es que esta mancha es parcial en una zona del cuerpo y no de manera general en la carne. Es decir, esta es la característica del zarat: pequeñas manchas en el cuerpo, en cierta porción del cuerpo. Muchas veces la influencia de las emociones afectan la salud de las personas. Por lo tanto, las enfermedades son el resultado de lo que se muestra en el ADN. Esto quiere decir que arrastramos en la sangre, lastimosamente, maldiciones de algún antepasado.
Pero la redención es ese salvaconducto a una vida con esperanza y llena de esperanza. Y el Tzaraat se logra manifestar por las siguientes situaciones, según la porción de esta semana. A través de lesiones, de inflamaciones o quemaduras, surgía el Tzaraat. En términos de contexto espiritual, esto podría ser el resultado de no perdonar una falta, el chismorreo o enojo. La característica del Tzaraat es el color blanco por la falta de circulación de la sangre. Es decir, que se muestra un bloqueo espiritual. El Tzaraat, que se manifiesta en la cabeza, tiene la característica y la peculiaridad que puede estar relacionado al orgullo, la arrogancia y la calumnia. Sí, hasta eso tenía una relación. Es por eso que el sacerdote era el encargado de evaluar el Tzaraat, en dónde ha surgido, verificar si realmente es Tzaraat o es alguna otra enfermedad y de buscarle una solución para esta persona que estaba impura. Por lo tanto, determinamos de que el Tzaraat solo se manifestó mientras que el tabernáculo y el templo estuvieron erguidos. Una de las personas que sufrió de ello fue la hermana de Moisés, la cual estuvo alejada del campamento por un tiempo. También se sabe que antes de ser manifestado el Tzaraat en el cuerpo, primero se manifestaba en las casas, es decir, en manchas en las casas y luego en la ropa, para que posteriormente fuese manifestada en el cuerpo. Así comienza el pecado. Empieza en un sentido superficial y luego se encarna. El objetivo de las manchas no es un castigo, sino es mostrar el error para luego ser purificados o limpios de ello. Esta semana puedes profundizar en los siguientes 3 puntos. 1. Las lesiones en la piel son el producto de lo interno. 2. El rol de la mikveh. Y punto número 3. La mala lengua, o como se conoce en hebreo, lashon hara. Que el apóstol Santiago pues nos habla mucho en su epístola sobre ello y nos recomienda a tener mucho cuidado con lo que decimos. Ejercicios para meditar. Hoy es un tiempo para dejar de hablar y controlar la lengua, porque gestamos con el pensamiento y con las acciones. Es tiempo de saber la importancia que somos portadores de la luz y no de tinieblas. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto acompañarte en esta porción semanal. Puedes encontrarnos a través de nuestras diferentes redes sociales como Ministerio Shedeur y también como www.shedeur.com. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, hermanos.